Esto es El que oye consejo. Continuamos. Tu opinión es muy importante. Contacta con nosotros a En muchas ocasiones esta situación precoz se presenta cuando ellos ni siquiera entienden de qué se trata, ¿no? Pues yo creo que ninguna. Para mí, ninguna. No creo que ninguna ventaja, ¿no? Ninguna. Ninguna. Estamos de regreso en su programa El que oye consejo. Eric, ibas a comentar algo. Sí, con base en lo que estuvimos comentando, yo creo que la información por sí misma no frena a un adolescente a tomar una mala decisión. Hemos escuchado testimonios de chicas que conocen la existencia, el funcionamiento, el uso de un preservativo y no lo utilizaron a la hora de tener su primera relación sexual. Y una relación es más que suficiente para contraer una enfermedad, una ETS, salir embarazada y arruinar su plan de vida, ¿no? Entonces, la información por sí misma no causa ningún efecto si no va acompañada de un sistema sólido de valores. Y de los padres que estén presentes en todo ese seguimiento, ¿no? A eso me refería, que a veces los padres dejamos solos a los hijos a su suerte y las consecuencias son realmente catastróficas. Sí, ahora sí que te me adelantaste un poco una pregunta que les iba a hacer. ¿Por qué hoy en día, teniendo tanta información, pareciera que tenemos más problemas? ¿Por qué? Porque yo creo que la usan indiscriminadamente, ¿no? Porque llega tanto un bombardeo a nuestros hijos que yo creo que la labor de los padres o de los profesores o de la gente que estamos cerca de los adolescentes es darle la información clara, concisa, para que ellos puedan, además de conocerla, usarla, ¿no? Que al final de cuentas ese sería el objetivo, que ellos vayan bien preparados. La pregunta sería si tienen la capacidad de discernir la información. O sea, de poderla clasificar y ver que de todo lo que ellos escuchan, lo que ven, lo que sus propios compañeros les comentan, les va a beneficiar a ellos o no. Yo creo que aquí hay que trabajar más en las consecuencias de las decisiones, buenas o malas, que en el cúmulo de información, ¿no? Porque creo que es ahí donde a veces nos atoramos un poco. Fíjate que sobre todo yo creo que hay que ponerlo a su nivel. Te voy a contar una anécdota. Daba ya una conferencia para adolescentes y me dijo una chica que yo le calculo a la vista tendría 13 años. Sí. Y me dijo, si yo ya estoy lista, yo ya estoy reglando, ya tengo varios, tengo un funcionamiento sexual maduro, ¿por qué no puedo tener relaciones? Yo dije, en la torre. Entonces, adelante estaba un niño, como de 8 años, y le dije, enséñame tu teléfono, y me enseña un teléfono de última generación fabuloso, y le digo, ¿se lo prestabas? Ya lo puede manejar, él puede jugar con muchos juguetitos, ¿le prestas tu teléfono? Y me dice, no. Le digo, ¿por qué? Me lo descompone. Y le digo, si no quieres que se descomponga tu vida, tienes que saber cómo manejar lo que ya tienes en la mano. Así es. Entonces, una de las cosas funcionales es decirles, en el lenguaje que ellas puedan entender, cómo son las cosas, a qué te arriesgas, porque vuelvo a repetir, están llenos de decisiones desde muy temprana edad. Ahora, el problema, fíjate, aquí es justamente lo que decía Eric. Están llenos de decisiones, pero no tienen parámetros. Necesitamos también llenarlos de parámetros espirituales. Se está llenando de información, pero la información es a nivel de la mente, es a nivel de conocimiento, pero no hay información espiritual. Se le tiene miedo a poderlo combinar. La gente cree que es religión, y no es religión, son valores. Es Dios hablando al hombre, y es lo que vale la pena. Sí. La misma Biblia dice, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen hombre, esto enseñen, en esto piensen. Y los niños ya no piensan en eso. Sí, porque creo que también en todo esto entra una palabra muy, muy importante, la madurez, ¿no? ¿Qué tiene que ver la madurez en todo esto? Pues creo que todo, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Yo creo que la madurez surge o se manifiesta en una persona a cualquier edad y obviamente a su nivel, cuando sabe en las decisiones que toma cuáles son las consecuencias. Por eso yo reitero ese punto, Cuando ¿no? mide las cosas. Cuando puede ver las consecuencias, tanto buenas como malas. Recuerdo que tener la oportunidad de hacer un ejercicio con una chica que estaba teniendo problemas en esa área y pudimos llevarla a un centro donde, de salud donde reciben a las niñas embarazadas, adolescentes embarazadas, y ella iba a entregar a su hijo en adopción.
Entonces el ejercicio consistía en que esta chica le iba a hacer la encuesta, un cuestionario de por qué se había embarazado, qué circunstancias la habían llevado, por qué estaba decidiendo entregar a su niña. Fue para ella muy impactante enfrentarse con la consecuencia de una mala decisión en el área sexual, y a partir de ello, de esa situación ella cambió radicalmente, porque vio de frente qué era lo que le podía pasar a ella, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es ahí donde nos puede ayudar mucho a llevar a los adolescentes, a los niños, a ver las consecuencias sin tratar de traumarlos o de infundirles miedo, ¿no?, a través de esto, sino simplemente es la realidad. Es lo que no te va a presentar un programa de televisión, Claro. es lo que no te va a presentar una película del cine o una charla por internet. Esta es la realidad. Ahora, ¿se puede hablar de ventajas y desventajas, Paloma? En cuanto De a una tener- vida sexual activa para un adolescente. Sí, siempre A ver. puedes hablar de ventajas y de desventajas. Por ejemplo. Porque le vas a poder decir por qué sí o por qué no, porque el adolescente te va a cuestionar, ¿tú me lo vas a negar? Mira, el adolescente, como su naturaleza es lo contrario de lo que me digas. Cuando se empezó a aprobar esta ley del aborto, había muchas niñas que se embarazaban adolescentes y decían, no aborto, ahora no quiero, porque la naturaleza del adolescente es lo contrario. Pero entonces cuando tú les explicas, oye, a ver, tú quieres tener vida sexual activa, como cuando te digo que llegan al consultorio, ¿por qué quieres tener relaciones? Ajá. Es mucho como cuando llega alguien y quiero tener un hijo, porque te llegan por infertilidad. ¿Y tú por qué quieres tener un hijo? Ajá. Entonces, cuando tú cuestionas estas cosas, creo que es muy importante el poder decir las ventajas y las desventajas sin tener ninguna tendencia. Claro. En la medida en la que se pueda con el adolescente, tienes que tratar de irte con mucho cuidado, Ajá. que claro que lo vas guiando para poderle decir, oye, si te conviene o no te conviene. Claro. Pero tú le tienes que decir cuáles no son sus ventajas adecuadas. O les voy a contar otra cosa. Me tocó estar en un programa de acceso a las adolescentes de todo nivel y gracias a eso abrí un Twitter, un correo. Me llegaron unos mensajes que yo me ruborizaba. Y entonces les dije, en el programa En Cámaras pregunté, quiero que me digan por Twitter cómo les gustaría que hubiera sido su primera vez. No tienes idea la cantidad de respuestas que eran más planeada, con más amor, sin Todo fue tener así que ser como al que- aventón. Y eran chicas porque les pedía que pusieran su edad. Digo, no me interesa Sí. tu nombre, me interesa tu edad. Y si ya tuviste relaciones sexuales, ¿cómo te hubiera gustado que fuera tu primera vez? Porque en el programa cuestionaron a qué edad era la mejor edad para tener la Sí. primera relación sexual. Entonces, fue muy interesante que las chicas que habían tenido relaciones decían, a mí me hubiera gustado que fuera diferente. Otro punto que me gustaría nada más aclarar, que creo que tienen ustedes más tablas que yo para decirlo, hubo una generación que nos vendieron la idea de mi papá debe ser, el papá debe ser como el cuate del hijo. No es cierto. Sí. El papá creo que debe ser el padre, el formador, el que te lleva, el guía, el que te da la base. Claro, Entonces, como estamos viviendo todas esas generaciones que fueron de los papás cuates, entonces tenemos una serie de jóvenes Sí. o antes de adultos que tienen una confusión muy grande porque nunca tuvieron alguien que los pudiera dar todos estos valores, toda esta guía. Y ahora tratamos de educar a nuestros papás jóvenes, a decirles, ok, ya tienes hijos, ahora Sí. piensa que tus hijos necesitan una educación y valores que a lo mejor tú no tuviste. Ahora, Jaime, yo te pregunto, en poquitas palabras, porque tenemos que ya ir al corte, ¿tú podrías hablar de ventajas de tener una vida sexual activa como adolescente? Definitivamente yo hablaría de desventajas desde el punto de vista espiritual. Todo tiene su tiempo debajo del sol y todo lo que se quiere debajo del sol, ahí hay tiempo de abrazarse, tiempo de tener relaciones sexuales, tiempo de no tener relaciones sexuales. La Biblia plantea todo esto. Ahora, estamos hablando claramente de que también dice el apóstol Pablo, un hombre con toda una experiencia formidable en ese sentido, decía, huye también de las pasiones juveniles. Bueno, tenemos que ir a un corte y vamos a regresar con los consejos finales de parte de nuestros invitados.
Todos los programas del Que Oye Consejo en la red. A cuidar y a resolver ese conflicto que tienen en el área sexual. Necesitan ser orientados. Para los jóvenes es incierto, es un futuro muy peligroso. Y se fue complicando con un embarazo. www.youtube.com/El Que Oye Consejo. Llama y participa con nosotros. El Que Oye Consejo. Regresamos.